El miércoles de la semana pasada, Brasil se vio sacudido por la condena en primera instancia al expresidente Lula da Silva por cargos de corrupción. Pero un día antes había ocurrido otro hecho de impacto en la agenda de nuestro vecino. El Congreso terminó de aprobar la reforma laboral impulsada por el presidente Michel Temer, una ley que cambia drásticamente las reglas del juego y que altera derechos consagrados en normas aprobadas hace 70 años. Distintas organizaciones sindicales se movilizaron antes y durante la votación, pero no lograron parar esta iniciativa que, según ellos, hace pagar a los trabajadores los costos de los planes de ajuste del gobierno Temer. Acá en Uruguay, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT aprobó una declaración en la que califica la reforma como retroceso histórico, pero el tema fue rápidamente opacado por toda la polémica en torno a la condena a Lula. Sin embargo, desde la academia hubo quien se ocupó de analizar el asunto. El abogado Juan Raso, catedrático grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de la República, escribió en su blog una columna en la que sostiene que el caso brasileño sirve para darse cuenta de que las normas que consagran derechos laborales no son para siempre. ¿Qué efectos puede tener esa flexibilización del mercado de trabajo en Brasil? ¿Deberíamos estar atentos a esa reforma acá en Uruguay? Justamente con el doctor Juan Raso vamos a charlar en los próximos minutos. Doctor Raso, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Costello. Para usted, por lo visto, esta ley brasileña no es una ley más, ¿por eso decidió escribir esta nota? No es una ley más, es una ley que nos sorprendió a todos. Usted decía, estábamos todos concentrados en Lula, pero antes de Lula estábamos todos concentrados en las posibilidades del impeachment a Temer. Y Temer, que debe ser más inteligente de lo que uno cree, mientras todos protestaban sobre la corrupción o no, promovió una ley flexibilizadora, una ley antisindical durante su gobierno. El proceso electoral en las cámaras empieza en abril, donde se aprueba la ley con una amplia mayoría, 296 a 177, y culmina la semana pasada en la Cámara con 50 a 26, de 2/3. Primero diputados, después Senado. Y después diputados y luego Senado. Y esta ley cambia la estructura de las relaciones laborales en Brasil porque, como usted dijo, la estructura estaba dada por un sistema organizado en la llamada consolidación de leyes del trabajo que había sido aprobada en el año 43 en el gobierno de Getúlio Vargas, ese Estado Novo. ¿Por qué pone énfasis en esa fecha, en esta antigüedad de la normativa afectada? Porque la consolidación del trabajo es del 1 de mayo del 43 y nuestra ley de consejo de salario es del 12 de noviembre del 43, solo 6 meses. Es decir, que evidentemente existía un contexto favorable para aprobar estas regulaciones que no están tanto dirigidas a los derechos individuales cuanto a los derechos colectivos del trabajo y al rol de los sindicatos en la sociedad. ¿Había antecedentes de algo así? No, la ley de consolidación de trabajo tuvo muchas modificaciones, muchos ajustes en el transcurso de estos 70 años, pero eran siempre ajustes moderados, ajustes menores. El propio Temer dijo, creo que aprobamos una de las reformas más ambiciosas de los últimos 30 años. No sé, yo no lo calificaría como ambiciosa, pero sí es una reforma de un valor excepcional. Y Temer, aunque pueda ser corrupto, pasará a la historia, para bien o para mal, con esta reforma que es central. En ese mismo Congreso donde él está cuestionado, vaya a saber si termina en el impeachment, pero donde hay un signo de interrogación sobre cómo le va a ir a él, logró esas otras mayorías que usted estaba destacando recién para este proyecto. Exacto, y si bien hubo muchos sindicalistas que salieron a la calle, hubo protestas, pero yo siempre digo que estos procesos culminan porque existe una mayoría silenciosa en la población que termina aceptándolos, ¿no? Hubo una mayoría silenciosa en Brasil. Yo creo no puedo fue. afirmarlo. Pero Costello, yo escucho en perspectiva. El hecho que no se haya hablado de esta reforma durante su proceso es que de alguna manera no alcanzaba los decibeles de noticia. Es decir, se hizo
silenciosamente en un país de 200 millones de habitantes. Protestas sindicales sí hubo. Por supuesto que hubo protestas sindicales, como las hubo en Francia, como las hubo en España, pero me parece que, esta ley no se aprobó por una mayoría de un voto, se aprobó por una mayoría de 2/3. Y las protestas sindicales tampoco salieron afuera del país, solo algunos que nos dedicamos solo a esto teníamos idea de estas protestas. Usted advierte que a nivel mundial hay en marcha un retroceso en materia de derechos laborales. ¿Este de Brasil sería entonces un caso más para usted? Este es un caso más. Yo recuerdo que el proceso si fuera meteorólogo diría, se avicina un frente frío, muy polar, que empieza en España en 2011, reforma laboral de cuño antisindical, Italia en el 2012, Francia en el 2006, y Macron ahora anuncia nuevas reformas a las reformas, México en 2017, y todas tienen esta particularidad, ser reformas dirigidas a lo antisindical. Y una curiosidad, conté lo que yo apuntaba esta mañana viniendo aquí. Yo me recordé que me han invitado en noviembre a un evento en Valparaíso, en Santiago de Chile, próximo noviembre. Un evento organizado por técnicos, operadores de organizaciones sindicales. Y el título es llamativo: El actor sindical en tiempos de antisindicalidad global, ¿no? Y sigue la antisindicalidad como vector global de las sociedades actuales. Entonces el tema de Brasil no es un árbol que creció en un descampado. Es un árbol que se agrega a un conjunto de árboles que ya están muy consolidados. Y usted utilizaba recién un término, pero si lo lleváramos al terreno ideológico, ¿cómo califica este tipo de reformas? Pero evidentemente, no es muy lindo abusar de la palabra neoliberalismo, con lo cual no voy a hablar de neoliberalismo. Diría que son reformas que en un contexto de sociedad global nacen evidentemente de un modelo postindustrial en el cual el sindicato no es funcional, ¿no? Entonces, hoy en día son reformas que apuntan a prestar más atención al trabajador individual, eliminarle algunas garantías concediéndole otras, pero al mismo tiempo con una clara postura antisindical, ¿no? ¿Y usted cómo se coloca? ¿Usted es pro sindicatos? ¿Usted es asesor de sindicatos? Digo, para que el oyente termine de ubicar. Yo es gracioso, para que a mí me ubiquen. Es decir, yo decía hace poco en un evento que había convocado un burro que yo tenía la particularidad de ser abogado de algunos sindicatos, los marítimos. Soy un abogado histórico de los trabajadores marítimos y soy asesor de empresas. Entonces yo concluía, como ustedes pensarán, yo estoy bien con Dios y con el diablo. No es tan así. Es que yo asesoro a dos partes como un abogado asesora a un hombre o una mujer que se divorcian. Y eso me permite ver las situaciones con claridad, sin abanderarme ni con las empresas ni con los sindicatos, porque cada uno tiene su porción de razón. Entonces, yo respeto mucho los sindicatos, pero también, precisamente en base a eso respeto, hay señalamientos que hay que hacer al sindicato, que creo que el sindicato tiene que entender en esta época de antisindicalidad global. De eso vamos a hablar dentro de un rato, me parece. Pero para terminar, y a propósito justamente de la calificación que usted hacía de esta reforma, de la ubicación en este proceso de otras reformas en otros países del mundo en los últimos años, mi consulta es, la crisis económica por la que está pasando Brasil, ¿no exigía, no requiere de algún modo adoptar medidas drásticas para encaminar una salida? Pero ese es el razonamiento de todos los países que hicieron reformas. Es decir, la crisis es la motivación de establecer nuevas reglas que en definitiva abaratan el trabajo y limitan la presencia sindical, que la presencia sindical es siempre una presencia para mejorar los derechos sindicales y con lo cual aumentar los costos laborales, porque cada beneficio significa un costo. Esta ley no está sola en Brasil, digo, enseguida termino de escuchar su respuesta, pero esta ley forma parte de un programa de ajustes que procura recuperar la confianza de los mercados, sacar al país de la recesión. Hay otras, por ejemplo,
la congelación del gasto público durante 20 años, promulgada el año pasado, el ajuste al régimen de jubilaciones que se está tramitando en la Cámara de Diputados y todavía enlentecido, en fin, ¿no? Hay una cuestión a nivel de economía global, de crisis, de los temas que usted está planteando, que es de extrema importancia en el mundo actual y no se habla de eso, que es lo que se llama cadenas mundiales de suministro. Hoy en día el modelo productivo del siglo XXI está formado por una empresa multinacional que no tiene producción, no tiene fábrica, tiene know-how, tiene patente, tiene cuestiones. Esa empresa, como en la vieja cadena de montaje de Charlie Chaplin, se va produciendo a través de una cadena, pero que es multinacional, transnacional. Una empresa de vestimenta va a coser las camisas en un lugar, colocar los botones en otro lugar, etcétera, etcétera. Y después ese producto, en esa cadena mundial de suministro, vuelve a la empresa principal que tiene un distribuidor que lo vende. Entonces, ¿qué sucede? Lo terrible, el desafío de estas décadas es que las cadenas mundiales de suministro son oportunidad de trabajo para los países desarrollados, subdesarrollados. Eso es bueno. Pero al mismo tiempo, las cadenas mundiales de suministro, ¿dónde van? A los países con costos más baratos, con menos poder sindical, etcétera. Entonces se crea un efecto dumping impresionante por lo cual todos empezamos a competir contra todos. Entonces un Estado como Brasil dice, atraigamos las inversiones, busquemos soluciones, seamos pragmáticos. Está en una situación realmente difícil Brasil. Está en una dar pasos en esa dirección. Está en una situación difícil, necesita dar pasos en esa situación, es un país fuerte y evidentemente esta ley, porque uno dice, no, ¿qué me importa una ley en Brasil? Temer, no, la ley es muy importante porque tiene un efecto dumping sobre la región. Una empresa ya está adelantándose en la respuesta a una de las preguntas que yo hacía. Más vale que le prestemos atención por lo menos por el lado ese, por el lado de la competencia, entre comillas, que implica para Uruguay. Yo creo que es importantísimo hoy en día más que nunca, porque vivimos en una época de globalización donde usted con la computadora llega a cualquier lado, conocer la realidad que nos rodea. Es decir, tapar los ojos a esa realidad, darle vuelta a esa realidad, invocar elementos ideológicos para decir, esa realidad es mala y con eso me quedo, es muy, muy reductivo para cualquier experiencia productiva, para cualquier experiencia sindical. Entonces, hay que prestar, no solo protestar, yo entiendo que el sindicato proteste fuertemente contra la ley, pero también después a puerta cerrada, señores, la ley cambió las reglas del juego en un país tan importante como Brasil. ¿Qué hacemos nosotros para compensar ese efecto dumping de Brasil? Ese efecto dumping, en términos prácticos, quiere decir que puede ser que Brasil produzca determinado artículo a precio mucho más conveniente que el de Uruguay. ¿Por qué? Por estas reglas de juego nuevas. Exactamente. Yo tengo una fábrica de papel, tengo problemas con los sindicatos, los consejos de salario, los proveedores, los insumos. Cierro la fábrica y me vuelvo un comerciante del papel. Yo sigo trabajando en el papel, sigo vendiendo papel en plaza, pero no tengo tanta responsabilidad como tenía antes. Sí. Lo mismo con las tecnologías. Las tecnologías son un competidor terrible porque las tecnologías no se pueden sindicalizar. Ese es un tema, ¿no? Deja ahí unos puntos suspensivos para lo que vamos a charlar en el final de la entrevista. El martes de la semana pasada, Brasil aprobó una reforma laboral que afecta a derechos consagrados en normas que estaban vigentes desde hacía 70 años. En el exterior, la noticia pasó un tanto desapercibida porque casi al mismo tiempo se conoció la condena por corrupción al expresidente Lula da Silva. Vale, de todos modos, poner el foco en estos cambios. Tienen su impacto incluso acá en Uruguay. De eso es que estamos charlando esta mañana con el doctor Juan Raso, catedrático grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Doctor Raso, en la primera parte de la entrevista usted ya le dio marco a esta ley. Vayamos ahora a su contenido. En la columna, en el blog que publicó esta semana,
hace una síntesis de los puntos principales y los divide en dos bloques. Cambios a las reglas sobre la relación individual de trabajo y cambios en el derecho sindical. Empecemos por el primer bloque. Se modifican normas relativas al contrato individual de trabajo. ¿Podemos destacar algunas? Entonces, se permite que el trabajador, en forma individual con el empleador, pueda acordar sobre distintos temas, como por ejemplo el salario, como por ejemplo el tiempo de trabajo, y de alguna manera separarse de lo que dice la negociación colectiva, el convenio colectivo. Y eso es un tema que tiene un voltaje fuerte para las relaciones laborales, porque en el derecho del trabajo siempre se ha considerado que el trabajador individual tiene menos poder de negociación con el empresario y que ese poder se equilibra cuando hay presencia sindical. Entonces, un contrato sin presencia sindical es un contrato que de alguna manera se presume peyorativo para los intereses del trabajador, ¿no? Y en esta cuestión de los contratos hay temas fundamentales. Para mí, uno de los temas importantes es la regulación del tiempo de trabajo. Nosotros tenemos un país como Uruguay, tiene una legislación de hace más de un siglo, una jornada rígida, supongamos 8 horas, uno ingresa a las 8 de la mañana, sale a las 16 horas. Pero supongamos que usted tiene un joven que trabaja en la producción de perspectiva, entonces le dice, bueno, usted venga a trabajar de 6 a 10 de la mañana y después viene a las 18 horas para armar el programa de mañana. Entonces eso es trabajo intermitente. Ese trabajo en Uruguay es un trabajo con riesgo para el empresario, porque alguien podría decir, yo ingresaba a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche, y durante el día me dedicaba a buscar noticias. En este caso se permite la contratación, y decir, bueno, el trabajo tú vas a trabajar de 6 a 10, de 18 a 22. Entonces es un cambio importante, y también en el tiempo de trabajo se excluye tiempo discutido de trabajo. ¿Qué son los tiempos discutidos? Por ejemplo, en Brasil existía una ley que el tiempo de traslado de la casa al trabajo era tiempo de trabajo. Pero también a veces hay fábricas importantes donde el trabajador llega a la fábrica, al portón de la fábrica, y después tiene que caminar 500 metros para llegar a su puesto de trabajo. Ese tiempo de recorrido interno dentro del predio estaba computado, se computaba como tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo. Hoy en día yo tengo sentencias uruguayas donde ese recorrido interno se computa como tiempo de trabajo. Otra situación es el tiempo de ponerse el overol y sacarse el overol. Es decir, cuando el trabajador empieza a las 8 de la mañana, tiene que estar a las 8 de la mañana marcando tarjeta y después ponerse el overol, pues ese trabajador tiene que marcar a las 8 de la mañana con el overol puesto. No son cosas menores, son 10, 15 minutos al comienzo de la jornada, 10, 15 minutos. Y la reforma permite que estos periodos muertos, pero en los cuales el trabajador está a disposición del empleador, no sean considerados trabajo. También hay novedades con respecto a la rescisión de un contrato de trabajo. Sí, era lo que preveía la ley de consolidación del trabajo, era que todo despido, toda rescisión del contrato de trabajo tenía que ser hecha antes de delegados sindicales. Aquí se prescinde de los delegados sindicales, por eso es una ley antisindical, y sí se obliga a que el trabajador esté representado por un abogado. Eso es lo único que se exige ahora. Eso es lo único que se exige ahora, ¿no? Y después hay otros tipos de cuestiones. Hay un tema muy interesante, que es la posibilidad de trabajar 12 horas corridas, siempre que no se supere 48 horas de trabajo en la semana. Hago un ejemplo. En Uruguay, si un trabajador es contratado en un comercio del shopping para que trabaje viernes, sábado y domingo 12 horas, ese trabajador habrá trabajado 36 horas, ¿no? Pero ese trabajador tendrá derecho a reclamar 4 horas extra, porque el límite en Uruguay es la jornada diaria, 8 horas, y semanal 48. Aquí en la ley brasilera se elimina el límite de la jornada diaria, que puede ser llevado o se extiende a las 12 horas. O sea que siempre que se cumpla el máximo de la semana,
la jornada puede tener otra duración superior a las 8 horas sin que eso implique pago de horas extra. Y eso es una cuestión importante que abarata mucho el trabajo en esas situaciones, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a salario, por ejemplo, se eliminan beneficios como auxilios, premios o bonos. Exacto. En Uruguay, por ejemplo, si yo yo empleador doy una gratificación permanente a los trabajadores, esa gratificación va a ser después de 3 veces considerada salario, con lo cual va a tener efectos sobre la licencia, aguinaldo y sobre la seguridad social. Hoy en esta norma se dice que estos aspectos, las gratificaciones, los bonos de fin de año, no constituyen salario, ni con efectos laborales, ni con efectos de la seguridad social. Y por último, hay otro punto que ha dado mucho que hablar, que es el de embarazo e insalubridad. Exacto. Antes existía una presunción que la mujer que trabajaba en un trabajo insalubre, durante el embarazo y durante el periodo de lactancia, tenía que separarse de ese trabajo. La empresa tenía la obligación de darle otro trabajo. Hoy, en este artículo muy polémico, porque además hace a cosas muy sensibles como la maternidad y la lactancia, la ley dice que solo se apartará a la mujer si hay una solicitud médica. Usted entiende que no es sencillo en algunas empresas, es decir, la trabajadora que presenta una solicitud médica podrá ser vista como una persona menos dispuesta a trabajar, menos con la camiseta puesta, con lo cual es Lo bien que está de por probable, medio es que el local sea insalubre o no. exacto, que el local sea insalubre. Por ejemplo, una técnica que trabaja en un departamento de radiología de un hospital, ¿no? Ese es un ejemplo clásico. Se necesita, para que esa madre embarazada haya no deba trabajar en ese lugar, que aparezca un médico tratante que lo ordene. Exacto. Entonces, para este capítulo, el primero que hemos estado comentando, que usted ha estado comentando, ¿cuál es el resumen? No, el resumen es que aquí hay una gran flexibilización laboral y eso es el efecto dumping. Pero hay una segunda consideración que para mí es fundamental, que son las modificaciones pequeñas, pero al derecho sindical. Pasemos a eso. Pasemos ahora. a eso antes. Ahí está. En su columna usted afirma que la reforma busca eliminar pilares de poder de las organizaciones obreras en Brasil. ¿Cuál es la realidad en esa materia? ¿Qué grado de poder y movilización tienen los sindicatos acá al lado? Porque, se lo pregunto porque está bastante atomizada la organización sindical. No hay una central como en Uruguay. Sí, pero primero de todo, las relaciones laborales son relaciones de poder. Poder del sindicato, poder del Estado, poder del empleador, ¿no? Todos tienen poder en esto. Y en este conflicto y negociación de las relaciones laborales, hay quienes por imperio legal pueden tener más poder, menos poder. Entonces, es cierto, hay atomización, hay 17.000 sindicatos, hay 5 centrales. Hablamos mucho de la CUT, la Central Única de Trabajadores, pero de la única tiene el nombre sindical, nada más, ¿no? Exacto. Es la mayor, pero hay otras. Hay otra, como fuerza sindical, que es muy fuerte. Pero, entonces, ¿qué quiero decir? Había una cuestión institucionalizada, que yo creo que era un precio que el Estado no había pagado al sindicalismo en Brasil. Vargas le había concedido al sindicato una cuota sindical compulsoria, obligatoria. ¿Qué significa? Que toda empresa tenía que abonar un jornal por año al sindicato, estuviera el trabajador sindicalizado o no. Esa suma que uno dice, bueno, pero ¿qué es un jornal año? No es nada. Es una suma billonaria en términos de masas de trabajadores. Y significaba el 50% de la entrada de la mayoría de los sindicatos medios. De ahora en adelante, todo descuento sindical deberá ser expresamente autorizado por el trabajador. Exactamente, con lo cual se pierde ese ingreso cierto, seguros del sindicato, ¿no? Y la segunda cuestión, que es importantísima, que es que no se percibe sin conocer las internas sindicales, es que se permite en las empresas con más de 200 trabajadores, que son muchas en Brasil, porque estamos hablando de crear comisiones de fábrica, comisiones internas, a la cual van a presentarse como representantes y van a votar sindicalizados y no sindicalizados, y estas comisiones internas van a negociar con el empleador y van a tener más poder que el sindicato dentro de la fábrica. Entonces, es decir, la fábrica que tenga una comisión por empresa de 200 personas, ahí la realidad va a demostrar que no entra el sindicato.
Algún punto más. El contrato individual de trabajo queda por encima del convenio colectivo. No en todo. La ley dice que el convenio de actividad sigue privilegiando la norma más beneficiosa. Pero en la realidad, en las cosas realmente importantes, como el tiempo de trabajo, la ley siempre permite excepciones que se van colando en esa teoría de la condición más beneficiosa. Entonces, si un examen en profundidad de la ley va a ver que en las cosas centrales el contrato individual prima sobre el convenio colectivo. Y un último punto que creo que es interesante es el de las normas relativas a trabajadores de altos ingresos. Sí, ahí es un punto donde yo no tengo una clara posición. La nueva reforma de Temer dice que los trabajadores que reciban un ingreso superior al doble del tope de la seguridad social, en buen romance, más de $3.500, quedan al margen de la legislación protectora, de la legislación prosindical. O sea, se establece algo así como un descuelgue general de estos trabajadores que no van a poder invocar un convenio colectivo. No, y que van a negociar individualmente sus condiciones. Y entre las condiciones seguramente las empresas pondrán, porque la ley lo legitima, y una cuestión muy importante, que los conflictos entre el trabajador con más de $3.500 y la empresa se pueden resolver o se deberán resolver por arbitraje obligatorio, una cosa absolutamente nueva, donde hay una visión general, especialmente de parte del movimiento sindical, que el arbitraje es siempre perjudicial para el trabajador. Ahora, estas personas además no pueden ser miembros del sindicato o no pueden ser representados por el sindicato. Siempre lo cual, eso me parece correcto. Yo creo que un personal superior, una persona que tiene un sueldo muy alto, no debería ser miembro, por lo menos en el sindicato de los trabajadores generales. Podría ser considerado como una persona que se infiltra por parte del empleador. Pero esa es la regla. No tienen derechos sindicales. ¿No tienen hoy o dejan de tener a partir de ahora? Dejan de tener, porque antes era como en Uruguay. Antes era hoy como en acá. Uruguay, un obrero metalúrgico y el gerente general de una multinacional se arreglan por la misma normativa. Entonces, esta diferenciación quizás pueda ser algo a reflexionar en el futuro. Si es necesario construir un derecho del trabajo para todos o un derecho del trabajo para los más necesitados del derecho del trabajo, es decir, los que tengan menores salarios. Este es un punto que a usted le resulta atendible. Me resulta es de los que menos atendible. le choca. Podremos discutir si es $3.500 o $5.000, pero para mí el gerente de un banco que gana $10.000 o más no puede ser regulado por la normativa común que se aplica a los obreros de la metalúrgica. Doctor Juan Raso, ahora que ya conocemos a grandes rasgos en qué consiste esta reforma laboral aprobada en Brasil, cuyo texto vamos a poner a disposición de los oyentes en nuestro sitio en internet, me parece bueno terminar con algunas otras preguntas, tomando como base incluso siempre su columna, su blog. Usted destaca el hecho de que, sin que haya habido elecciones en el camino, esta ley es impulsada y logra ser aprobada por un gobierno de signo político totalmente diferente al que surgió de la última votación en las urnas. Estos son los misterios de la democracia que logra, como en Paraguay, como en Brasil, hacer revoluciones o golpes de Estado democrático, que yo nunca los entenderé bien, pero donde lo político puede cancelar antecedentes políticos, ¿no? Y donde en definitiva llega a la presidencia persona. Yo decía en otra columna del blog, como ese personaje de Underwood, de House of Cards, que llega presidente sin que nadie lo conozca o lo haya votado. Sí, acá hay toda una paradoja de la que se ha hablado en otras ocasiones. Michel Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff, era el compañero de fórmula. Sin embargo, cuando él termina asumiendo, porque Dilma Rousseff es separada del cargo, conforma una coalición de gobierno de otra orientación, ¿no? Ese es un dato a tener en cuenta. Después, usted habla a propósito de cómo hay que mirar esta noticia desde la región, por lo menos desde la región. Primero, ¿puede haber un efecto dominó? Digo, de alguna manera hay un efecto dominó, o que en diversos países o otros países ya estaban en una posición
como Brasil, el sistema sindical chileno es muy débil, lo mismo pasa con Colombia, Argentina, las políticas de Macri van limitando. Es decir, en este sistema regional aparece Uruguay como atrincherado en un castillo, con un sistema sindical de mucho nivel, de mucho valor, ¿no? Yo creo muchísimo en el sistema de los consejos de salario, creo muchísimo en los derechos aplicados en materia de tercerización, la ley de derechos sindicales. Ahora, como usted siempre he dicho... Destaca que esas normas uruguayas, por ejemplo, la que instaura los consejos de salario, es de la misma época de la normativa laboral que ahora está cayendo en Brasil, ¿no? 6 meses de distancia. Ya lo mencionó hoy más temprano. Entonces, yo valoro estas normas sindicales que hay en Uruguay, pero atención, lo he dicho varias veces, a más derecho, más responsabilidad. Yo creo que hay el movimiento sindical uruguayo debería entender 2 cosas, o yo sugiero, me parece. La primera es que no hay, la peor estrategia es cerrar los ojos a la realidad, ¿no? Si usted, Cotelo, tiene un competidor de otra radio y dice, no me importa, eso nunca va a ser, usted está perdiendo. Usted, si ve a un competidor, tiene que buscar fórmulas más racionales. Las fórmulas más racionales no deben ser necesariamente, no deben construirse necesariamente quitando derechos a los trabajadores, pero sí formándolos más. Hay cuestiones que son esenciales y no se discuten, la vinculación del salario con la productividad, temas de la capacitación, la competencia. Si nosotros queremos evitar el efecto dumping de países más baratos, tenemos que mejorar nuestra calidad. ¿Y esa tiene que ser tarea de quién? Eso tiene que ser tarea de político, tarea de los pero sindicatos. Tiene que ser una tarea que el sindicato impulse como una bandera propia. Y el sindicato, en mi opinión, pero repito, en mi opinión personal, muchas veces cuando se le habla de productividad, piensa en una idea antigua que la productividad significa mayor explotación del trabajador. Sí, eso está permanentemente en el debate. Entonces la productividad es la forma de salvarse en este mundo regional en que atacan desde todos los países con políticas antisindicales si nosotros queremos conservar un sindicato fuerte, homogéneo, como existe en este momento. Usted dice textualmente en la columna, Uruguay en mi concepto tiene en la actualidad una normativa laboral de alta tutela para los trabajadores y sus organizaciones, pero como hemos dicho en otras oportunidades, a mayores derechos nacen mayores responsabilidades. De algún modo también usted está señalando que estamos asistiendo en los últimos años a abusos de las libertades sindicales que pueden volverse en contra de los propios gremios y de los propios trabajadores. ¿Ese es otro factor que también hay que considerar en este análisis? A mí no me gusta la palabra abuso, sí me gusta pensar en la palabra un empoderamiento de la libertad sindical, el empoderamiento del sindicato que hace que los empresarios desconfíen o tengan reacciones antisindicales. Pero estamos acostumbrados a escuchar en los últimos años a empresarios o cámaras empresariales que sostienen los sindicatos en estos periodos del Frente Amplio han adquirido un exceso de poder y a cada rato estoy teniendo problemas por conflictos irracionales, etcétera, ¿no? Eso se dice y es una queja, hasta aparece ahora, de algún modo aparece en la negociación UPM-Gobierno para la instalación eventual de la segunda planta, ¿no? Yo creo que en este mundo globalizado el gobierno se mueve con criterios muy pragmáticos. Lo de UPM, el tema de los tratados de libre comercio, y el sindicato se mueve en posiciones muy ideológicas, que pueden ser compartibles o no, pero que muchas veces chocan contra la realidad. Y la realidad siempre se venga de las teorías. Ese es el punto. Y el sindicato, hay otra cosa que yo a veces he dicho a los dirigentes sindicales. En un mundo mediático, el sindicato necesita de comunicadores. Cuando usted, Cotelo, hay un incendio forestal, llama a los bomberos y hay una persona, una comunicadora de los bomberos que le habla con voz agradable por qué fue el incendio. Si uno habla... Ese es un avance que ha habido en la Dirección Nacional de Bomberos. Exacto, pero para hacer un ejemplo normal, común. Si usted dice, quiero entrevistar al PIT-CNT para saber por qué mañana va a haber un paro general,
si usted tiene suerte va a contestar a un dirigente sindical, no un comunicador. Y el dirigente sindical no necesariamente es el mejor comunicador. Entonces, es decir, el sindicato tiene que entender que en una sociedad mediática tiene que persuadir a la opinión pública, ¿no? Una palabra que dicen las proclamas sindicales son siempre repudiamos. Y repudiamos es una palabra que choca en la cultura postmoderna. La gente asocia repudiar con rechazar, negar. Entonces hay que buscar otro tipo de comunicación. Nosotros mañana vamos a vivir un paro general de 24 horas. Es un paro importante, no es común un paro de 24 horas en la realidad de los últimos años. Es un paro que entendemos que está ligado a la ley de presupuesto y siempre hubo paros con las leyes de presupuesto. Pero también la gente no sabe por qué. Y lo que a veces a mí me duele también es que la gente, al no saber por qué hay un paro general mañana, tilda muchos, no, por supuesto, ¿no?, a los huelguistas de holgazanes, ¿no? Holgazán, que además holgazán y huelga tienen la misma etimología, holgar, ¿no? Y en cambio son trabajadores que pierden un jornal, que se juegan un jornal para un trabajador modesto, que gana 25, 22, 20 jornales por mes. Es dinero, es un ingreso en su familia. Entonces, si el sindicato explicara mejor a la población por qué mañana hay un paro de 24 horas y el sacrificio que implica para los trabajadores ese paro, yo creo que saldría ganando. Esa es una de las anotaciones que usted hace, una de las recomendaciones que usted hace en este contexto de reformas laborales como la de Brasil. Pero también a partir de responsabilidades, el término responsabilidad, intuyo que también usted está pensando, por ejemplo, en esto de fomentar la cultura del trabajo, algo que algunos dirigentes sindicales han ido planteando. Pienso en Richard Reed. Yo creo que hay dirigentes sindicales que son muy interesantes. Para plantear dos dirigentes sindicales que conozco y que son muy distintos, uno es Richard Reed y el otro es Oscar Andrade, ¿no? Que son personas que son inteligentes, que plantean cosas novedosas, que se comunican. Oscar Andrade hoy en día está en un programa mediático de televisión y la gente los percibe por su visión mediática y tienen prensa, Entonces yo creo que hay que hacer cambio en un mundo que se transforma. La estrategia es ver hasta dónde yo puedo acompañar los cambios y hasta dónde no. Y ese es un debate importante en la interna sindical. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Doctor Juan Razo, catedrático grado 5 de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Cotelo. Volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros seguimos ahora porque ya viene la mesa de este miércoles.